¿Ya? Esto que sientes no está mal. Solo significa que estás despertando. Antes de empezar, permítete escuchar. Hola, gracias por estar aquí. Sé que tal vez llegaste a este momento buscando algo. Una respuesta, una señal, o simplemente un lugar donde puedas respirar sin tener que explicarle nada a nadie. Un espacio donde no tengas que ser fuerte, donde no tengas que fingir que todo está bien, cuando algo en ti sabe que no, del todo lo está. Está bien, no importa cómo te sientas ahora mismo. No importa si estás cansado de una manera que el sueño no resuelve. No importa si estás confundido, si llevas días sintiéndote raro y no sabes bien por qué. No importa si hay algo dentro de ti que se siente diferente a como era antes y no sabes si eso es bueno o malo o simplemente es. Esto no es un libro de respuestas. No voy a darte una lista de pasos. No voy a prometerte que en una hora todo cambiará, porque eso no es cierto y tú ya sabes que no es cierto. Esto es diferente. Esto es una conversación contigo mismo. Una que quizás has estado postergando durante semanas, meses, tal vez años. Una que el ruido del día a día te ha permitido evitar porque siempre hay algo más urgente. Siempre hay alguien que necesita algo. Siempre hay una razón para no sentarse con lo que realmente está pasando adentro. Y yo solo voy a estar aquí acompañándote. Sin juzgarte, sin apresurarte, sin pedirte que seas más fuerte de lo que estás siendo en este momento. A lo largo de los próximos minutos vamos a caminar juntos por algunas ideas. Algunas te van a sonar conocidas, como algo que ya sabías pero que habías olvidado. Otras tal vez te incomoden un poco. Y eso también está bien, porque la verdad no siempre es cómoda, pero siempre libera algo. Siempre afloja algo que llevabas apretado sin darte cuenta. Solo te pido una cosa. Permítete escuchar, no desde la mente que quiere resolver, que quiere analizar, que quiere encontrar la fórmula correcta para salir de donde está, sino desde ese lugar más profundo. Ese que ya sabe que algo está cambiando en ti, aunque todavía no sepas qué, ni por qué, ni hacia dónde. Porque si estás aquí hoy, no es casualidad. Y eso también lo vamos a explorar juntos. Así que respira. Relaja los hombros. Suelta un poco la mandíbula. No estás solo en esto. Comencemos. Capítulo 1. Esto que sientes tiene un nombre. Hay algo que muchas personas sienten en algún momento de su vida y que casi nadie nombra. No porque sea raro, sino porque es tan difícil de describir que la mayoría prefiere ignorarlo, seguir adelante, esperar que pase solo, o lo llaman por otros nombres que no terminan de calzar. Lo llaman estrés, lo llaman cansancio, lo llaman crisis, aunque la palabra crisis suena demasiado grande para lo que sienten, que no es una emergencia visible, sino algo más sutil y más persistente. Es una sensación difícil de definir. No es tristeza exactamente, aunque a veces se le parece. No es ansiedad en el sentido clínico, aunque hay días que se siente parecido. No es depresión, aunque cuando dura mucho empieza a preocupar. Es algo más parecido a esto. La sensación de que algo en ti está cambiando sin que tú lo hayas pedido. De que la vida que conocías ya no encaja de la misma manera que antes. De que hay algo moviéndose por dentro y no sabes si debes ayudarlo, detenerlo o simplemente dejarlo hacer lo que está haciendo. ¿Te suena familiar? Tal vez lo sientes cuando te despiertas a las 3 de la mañana y no sabes por qué. Sin una pesadilla, sin un ruido, sin ninguna razón aparente. Solo un estado de alerta que no tiene nombre y que se queda contigo en la oscuridad. Tal vez lo sientes en medio de una conversación normal, cuando de repente algo se desconecta y estás ahí físicamente, pero no del todo. Como si una parte de ti estuviera mirando desde afuera, observando la escena sin terminar de participar en ella. Tal vez lo sientes cuando ves tu propia vida desde afuera. Tu trabajo, tus relaciones, tu rutina. Y te haces una pregunta que antes no te hacías. ¿Esto es lo que quería? ¿Esto soy yo? ¿Cómo llegué hasta aquí y por qué siento que algo no termina de encajar? Esa sensación tiene un nombre. Se llama despertar. No en el sentido espiritual elevado que a veces asusta o que suena a algo reservado para otras personas. En el sentido más humano y más simple. Algo en ti está abriendo los ojos. Algo que había estado dormido o adormecido por el ritmo del día a día, o apagado lentamente sin que te dieras cuenta, está empezando a moverse. Y lo primero que hace cuando despierta es incomodarte. Porque despertar no se siente bien al principio. No se siente como iluminación ni como alivio.
Se siente extraño, se siente como algo roto que en realidad no está roto. Se siente como perder el piso cuando en realidad lo que estás haciendo es soltar un piso que nunca fue tan sólido como creías, para encontrar uno más real. Esto que sientes no está mal. No eres débil por sentirlo, no estás yendo hacia atrás. No hay nada roto en ti que necesite arreglo. No estás fallando en ningún sentido que importe. Piensa en una mariposa dentro del capullo. Justo antes de salir, hay un momento en que todo lo conocido se rompe. Todo lo que era sólido se disuelve. Todo lo que era familiar desaparece. Y si la mariposa pudiera pensar como pensamos nosotros, probablemente pensaría que algo está muy mal, que se está destruyendo, que esto no puede ser el camino correcto porque duele demasiado. Pero no está mal, es exactamente lo que tiene que pasar. Es el proceso necesario para que exista algo que antes no podía existir. Lo que sientes ahora mismo puede ser ese momento. Ese instante justo antes de que algo nuevo emerja. Ese espacio incómodo, ese paréntesis entre quién eras y quién estás por ser. Y la razón por la que nadie te avisó es que este proceso no se puede describir desde afuera. Solo se entiende desde adentro. Solo cuando estás en él. No tienes que entenderlo ahora. No tienes que resolverlo hoy, ni mañana, ni esta semana. Solo tienes que saber que lo que sientes tiene sentido. Que hay una razón para que estés así, aunque ahora no la veas con claridad. Que no es al azar. Que no estás perdiendo el rumbo. Que esto que sientes no está mal. Solo significa que estás despertando. Respira. Sigamos. Capítulo 2. Cuando todo lo que conocías empieza a cambiar. Hay momentos en la vida en que lo que creías sólido empieza a moverse. No siempre de forma dramática. No siempre con un evento único y definitivo que lo cambia todo en un día. La vida rara vez es tan clara. Rara vez te da un antes y un después tan nítido que puedas señalarlo en el calendario. A veces es más lento que eso. A veces es un acumulado de pequeñas grietas. Una conversación que dejó algo raro en el ambiente. Una mañana en que te levantaste y algo se sentía diferente sin que pudieras explicar qué. Una decisión que tomaste sin cuestionarla durante años y que de repente, una noche cualquiera, empezaste a preguntarte por qué la tomaste. Y luego otra grieta. Y otra. Hasta que un día ceden todas al mismo tiempo y de pronto lo que ayer era tu terreno conocido hoy se siente diferente bajo los pies. Tal vez sea una relación que ya no se siente igual, que sigue ahí, en la superficie, pero que por dentro ya no tiene la misma temperatura. Tal vez sea un trabajo que antes te llenaba, que tenía sentido, que te hacía sentir útil y capaz, y que ahora simplemente te cansa de una manera que no tiene que ver con las horas. Tal vez sea una versión de ti mismo que ya no encaja, que llevas tiempo usando como un traje prestado, ajustándote a ella por costumbre, porque es la que todos conocen, porque es más fácil que explicar que algo cambió. Y en ese momento hay algo muy específico que pasa. No es solo que las cosas cambien afuera, es que tú no sabes quién eres sin esas cosas. Porque construiste tu identidad sin querer y sin que nadie te lo enseñara, alrededor de ciertos roles, ciertos vínculos, ciertas formas de ser que con el tiempo se volvieron automáticas, invisibles. Tan parte de ti que dejaron de parecer una elección y empezaron a parecer una definición. Soy el que resuelve, soy la que sostiene, soy el responsable, soy la que siempre está bien, soy el que trabaja duro, soy la que nunca se queja. Y cuando eso se mueve, cuando eso se cae o simplemente ya no cabe en quién estás siendo, la pregunta que queda flotando no es qué hacer con lo que se perdió. La pregunta es más básica y más perturbadora. ¿Quién soy yo ahora? Esa pregunta puede ser aterradora. Puede llegar de noche, cuando no hay ruido que la tape. Puede aparecer en los momentos más cotidianos, en el trayecto al trabajo, en el silencio entre una actividad y otra. Puede paralizarte o puede empujarte. Puede sentirse como caída libre o como la puerta más importante que se te abrió en la vida. Depende de cómo la recibas. Y eso no es algo que se decide de una vez. Es algo que se aprende de a poco, con paciencia, con errores, con días mejores y días peores. Nadie te prepara para esto. No hay una clase que te diga que hay momentos en que la vida necesita desarmarte para poder reconstruirte. Que lo que se siente como pérdida a veces es en realidad el comienzo de algo. Que lo que llamas crisis, visto desde lejos y desde el otro lado,
puede ser lo mejor que te pasó, aunque ahora mismo no lo parezca en absoluto. Pero en el medio, en ese lugar donde todavía no ves desde lejos, duele. Y nadie tiene derecho a pedirte que lo llames de otra manera cuando todavía duele. Imagina una oruga. Dentro del capullo, en ese proceso que desde afuera parece silencioso y tranquilo, ocurre algo que desde adentro debe sentirse brutal. La oruga no simplemente crece, se disuelve. Sus propias células se reorganizan desde cero. Todo lo que era conocido deja de existir en su forma anterior para que algo nuevo pueda nacer. No hay nada cómodo en ese proceso, no hay atajo, no hay versión suavizada, pero es exactamente lo que necesita pasar para que exista la mariposa. Tú puedes estar en ese proceso ahora mismo, no desarmándote porque algo esté mal en ti, no cayendo porque seas débil, sino porque algo en ti está creciendo y necesita más espacio del que tenías, porque la forma que tenías ya no alcanza para lo que estás por ser. Esto que sientes no está mal. Lo que se está cayendo no siempre era para quedarse para siempre. A veces lo que se rompe es exactamente lo que ya cumplió su función, lo que te sostuvo durante una etapa, pero que ya no es lo que necesitas para la siguiente. Y lo que duele en ese momento no es la pérdida de algo bueno que debería seguir, es el miedo a no saber qué hay del otro lado. Pero hay algo del otro lado. Siempre hay algo del otro lado. No lo puedes ver todavía. Y no tienes que verlo ahora para que sea real. Solo tienes que confiar en que el proceso que está pasando en ti tiene una dirección, aunque no la veas, aunque no puedas nombrarla, aunque todavía no tenga forma. Y mientras tanto, estar aquí, con lo que es, sin pelearte con ello más de lo necesario. Respira. Sigamos. Capítulo 3. El peso que no sabías que cargabas. Hay algo que hacemos sin darnos cuenta. Cargamos cosas que pasaron hace años y que nunca terminamos de procesar, porque en su momento no había tiempo, no había espacio, no había nadie que nos enseñara cómo hacerlo. Cosas que simplemente guardamos en algún lugar adentro con la intención de volver a ellas después. Y después nunca llegó. Cargamos versiones de nosotros mismos que ya no existen, pero que seguimos definiendo como quienes somos. El que fracasó en aquello, la que no fue suficiente para alguien, el que tomó la decisión equivocada en el momento más importante, la que debería haber sabido mejor. Cargamos expectativas que alguien más puso sobre nosotros tan temprano, cuando éramos tan pequeños y tan necesitados de aprobación, que las adoptamos como propias sin cuestionarlas. Las hicimos nuestras, las llamamos metas, valores, el deber ser. Y nunca nos preguntamos si realmente las elegimos o si simplemente aprendimos a cargarlas. Cargamos culpas que ya cumplieron su tiempo, pero que seguimos revisitando, como si repetirlas fuera a cambiar algo que ya pasó. Vergüenzas que nadie más recuerda excepto nosotros. Promesas que nos hicimos en un momento de la vida y que seguimos honrando, aunque ese momento ya no exista y esa versión de nosotros que la hizo ya no sea quien somos. Cargamos el peso de no haber dicho lo que teníamos que decir, de haber dicho lo que no debíamos, de las personas que se fueron y de las que se quedaron, pero que ya no están de la misma manera, del tiempo que pasó y de las cosas que no hicimos con él. Y lo más importante de todo esto, no lo notamos. No lo notamos porque lo llevamos tanto tiempo que ya no sentimos el peso. Ya es parte del paisaje, ya es parte de cómo caminamos, de cómo nos movemos por el mundo, de cómo entramos a una habitación y de cómo salimos de ella. Ya no podemos distinguir entre el peso y nosotros porque hace tanto que lo cargamos que empezó a sentirse como propio. Pero el cuerpo sí lo nota. El cuerpo lo siente en el cansancio que no se va aunque duermas bien. En esa tensión en los hombros que ya no recuerdas cuándo empezó y que ya dejaste de intentar explicar. En esa sensación de que te falta energía para cosas que antes te costaban poco. En ese querer más, pero no poder con más, sin entender por qué, sin ninguna razón médica que lo justifique, sin nada concreto que señalar. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente decidió ignorar. El peso acumulado no grita. No llega un día y te dice, mira todo lo que estás cargando, susurra, pero susurra todo el tiempo, en todos los idiomas que puede, hasta que aprendes a escucharlo o hasta que ya no puede susurrar más bajo y tiene que gritar. Piensa en esto, si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti, ¿qué verías? ¿Qué sentirías?
¿Qué harías? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y lo pusieras en el suelo frente a ti? ¿Qué harías si pudieras tomar cada cosa que cargas, todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné, porque solo tú sabes qué hay ahí adentro, y a ti, y lo miraras con distancia, con la misma honestidad con que mirarías las cosas de otra persona? ¿Cuánto habría? ¿Cuánto de eso es realmente tuyo? ¿Cuánto lo elegiste conscientemente? ¿Cuánto te fue dado sin pedirte permiso, y aún así lo aceptaste porque no sabías que tenías otra opción? ¿Cuánto de lo que defines como tus problemas son en realidad problemas heredados, aprendidos, vía adoptados de alguien que tampoco los eligió, que también los recibió de alguien más, que también los cargó sin saber que podía soltarlos? No te pido que respondas eso ahora mismo, solo que dejes que la pregunta esté ahí un momento, que la sientas, que notes qué pasa en tu cuerpo cuando la escuchas. Esto que sientes no está mal. Ese cansancio sin nombre, esa sensación de que algo no cuadra, esa incomodidad persistente que no tiene una causa clara, no es debilidad, no es ingratitud, no es que tu vida esté mal o que no tengas razones para estar bien. Es señal. Es tu interior diciéndote que algo de lo que cargas ya cumplió su ciclo, que hay cosas que puedes soltar sin que nada importante se pierda, que hay espacio disponible que no sabías que tenías, porque siempre ha estado ocupado. No tienes que resolver todo hoy. No tienes que hacer una lista y tacharlo todo de una vez. Eso no funciona así, y en el fondo ya lo sabes. Solo una cosa, la más pequeña que puedas encontrar, la que cuando la nombras en silencio, para ti, sin decírsela a nadie, algo en ti siente alivio solo de imaginar no tenerla más. Empieza por ahí. No tienes que cargar todo lo que cargas, no todos esos kilos son tuyos. Y los que sí lo son, no tienes que cargarlos solos ni para siempre. Respira, sigamos. Capítulo 4. Soltar no es perder. Hay una palabra que da miedo. Soltar. Porque la confundimos con rendirse, con darse por vencido, con decir que algo no importa cuando sí importa, con ser débil en un mundo que premia la resistencia, la constancia, el aguante. Pero no es lo mismo, no se parece en nada. Rendirse es abandonar algo desde la derrota. Es decir, no puedo, desde un lugar roto, desde la convicción de que no hay salida, de que intentarlo ya no vale la pena. Rendirse cierra. Rendirse es un final. Soltar es otra cosa completamente.
Soltar es reconocer con lucidez que algo ya no te pertenece o que nunca te perteneció del todo y decidir conscientemente dejar de gastar energía sosteniéndolo. Soltar no es un final, es una apertura. Es hacer espacio para algo que todavía no ha llegado, pero que no puede llegar mientras las manos estén ocupadas. Rendirse cierra. Soltar abre. Pero vivimos en un mundo que durante años nos enseñó lo contrario. Que soltar es debilidad, que si realmente te importa algo, si realmente lo amas, si realmente eres serio con lo que quieres, no lo sueltas. Te aferras, luchas, resistes, aguantas. Y entonces aprendimos a apretar los puños alrededor de todo lo que sentíamos que valía la pena. Relaciones, versiones de nosotros mismos, formas de vida que en algún momento tuvieron sentido. Expectativas que nunca se cumplieron, pero que seguimos esperando porque soltarlas se siente como admitir que no van a llegar nunca. Y nos cansamos, profundamente, de una manera que va más allá del cuerpo. Porque sostener lo que ya se fue es agotador. Es como empujar contra una pared que no se mueve. El esfuerzo es real, el desgaste es real, pero no hay ningún avance porque no puede haberlo. Piensa en esto. Tienes algo en la mano. Lo aprietas con fuerza, con las dos manos, con toda tu concentración, para que no se escape. Y mientras lo haces, no puedes hacer nada más. No puedes alcanzar lo que viene. No puedes abrazar lo que está frente a ti. No puedes recibir nada nuevo porque tus manos ya están ocupadas con lo viejo. ¿Qué pasaría si lo soltaras? No lo pierdes en el sentido que te da miedo. Lo que fue real, lo que fue verdadero, lo que valió la pena, eso no desaparece cuando sueltas. Los recuerdos se quedan, lo que aprendiste se queda, lo que te formó se queda. Lo que cambia es que ya no eres tú quien lo carga. Ya no es tu responsabilidad sostenerlo en el lugar donde ya no puede estar. Soltar no significa que no te importe, esa es la confusión más grande. Puedes amar algo con toda la profundidad que eres capaz de amar y aún así reconocer que ya no te pertenece. De hecho, a veces soltar es la mayor expresión de amor que existe. Es decir, te quiero lo suficiente como para no obligarte a quedarte donde ya no puedes crecer. Te quiero lo suficiente como para no forzar esto a ser algo que ya no puede ser. Soltar tampoco es olvidar. No tienes que borrar nada. No tienes que fingir que no pasó, que no existió, que no importó. Soltar es cambiar tu relación con ello. Es pasar de la resistencia a la aceptación. De esto no debería haber pasado así, a esto pasó así, y estoy aprendiendo a vivir con ello y desde ello. Es un movimiento interno, casi imperceptible desde afuera, pero que cambia todo. Esto que sientes no está mal. Ese miedo a soltar, esa sensación de que si aflojas algo importante, se pierde para siempre, ese convencimiento de que aferrarte es la única manera de honrar lo que fue, ese miedo no es la realidad. Es el eco de lo que aprendiste. De una voz, muchas voces que dijeron que soltar era rendirse. Pero la fuerza real no está en el agarre. La fuerza real está en la capacidad de abrir la mano cuando es el momento de hacerlo. En reconocer ese momento, aunque duela, en confiar en que el espacio que queda no va a estar vacío para siempre. Porque mientras sigas aferrado a lo que ya fue, lo nuevo no puede llegar, no porque el universo te castigue, sino por una razón mucho más simple. No hay lugar, las manos están ocupadas. El espacio mental y emocional está lleno con algo que ya no vive ahí. Soltar no es perder. Es ganar espacio, espacio para ti, para lo que sigue, para lo que todavía no puedes ver, pero que está esperando que haya lugar para llegar. Respira. Sigamos. Capítulo 5. El tiempo que necesitas no es el que deseas. Queremos que todo pase rápido. Es comprensible, es completamente humano. Vivimos en un mundo que normalizó la velocidad, que equipara la rapidez con la eficiencia, que premia resolver pronto y pasar al siguiente punto. Y cuando algo en nosotros no sigue ese ritmo, cuando el proceso interno se niega a acelerarse porque no puede acelerarse, lo interpretamos como un problema, como algo que estamos haciendo mal. Queremos sanar ya, queremos entender ya, queremos poder decir que superamos eso, que estamos bien, que ya procesamos lo que había que procesar y que podemos seguir. Y cuando eso no pasa, cuando la semana siguiente nos levantamos y todavía está ahí, cuando el mes siguiente sigue igual, nos frustramos. Nos preguntamos qué estamos haciendo mal, por qué los demás parecen poder con sus procesos más rápido,
¿Cuándo va a terminar esto? Pero hay algo que olvidamos. El tiempo de la vida no es el tiempo del reloj. Algunas cosas toman lo que toman, no porque algo esté mal, no porque estés fallando en el proceso, sino porque son de la clase de cosas que necesitan tiempo real para volverse reales, para asentarse en el cuerpo, además de en la cabeza, para transformarse en algo que pueda durar, y no solo en algo que parece resuelto por un rato, y luego vuelve. Imagina un árbol. No crece de la noche a la mañana, y ninguna cantidad de esfuerzo o de voluntad puede hacer que crezca más rápido de lo que puede crecer. Primero es una semilla en la oscuridad, luego un brote frágil que cualquier viento puede doblar, luego un tallo pequeño que todavía necesita apoyo. Pasan años, muchos años, antes de que sea un árbol, con raíces profundas y ramas que pueden ofrecer sombra. Y durante todo ese tiempo, si miraras el suelo desde afuera, no verías nada que pareciera progreso. El trabajo más importante, el más fundamental, está pasando bajo tierra, invisible, silencioso, sin nada que mostrar todavía. Tú eres así ahora mismo. Lo que está pasando en ti no siempre es visible, no siempre se siente como progreso. Hay días que se sienten como retroceso, días que se sienten exactamente igual a la semana pasada o al mes pasado, y que generan esa desesperación particular de creer que nada está cambiando. Pero algo se está moviendo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas todavía. Las raíces crecen antes que el árbol, y las raíces son lo más importante, porque son lo que hace que el árbol pueda mantenerse de pie cuando llegue la tormenta. Las raíces no son espectaculares, no se ven, nadie las celebra, pero sin ellas todo lo demás es imposible. Tal vez ahora mismo estás en la etapa de las raíces, esa etapa silenciosa, invisible, sin nada que mostrar todavía. La que nadie celebra porque desde afuera parece que no está pasando nada, pero que es exactamente la más importante, la que hace posible todo lo que viene después. No puedes forzar ese proceso a ir más rápido, así como no puedes obligar a una herida a sanar antes de tiempo sin reabrirla. No puedes obligar a una transformación interna a completarse antes de que esté lista. La presión no acelera nada, solo añade una capa de sufrimiento innecesario encima de lo que ya es difícil. Esto que sientes no está mal. Esa impaciencia, ese frustrarte porque sientes que deberías estar mejor a estas alturas, ese compararte con otros que parecen ir más rápido, ese convencerte de que si realmente lo intentaras ya habrías salido de aquí, todo eso es humano. Pero también es una trampa, porque te quita energía que necesitas para el proceso real y la invierte en pelearte con el ritmo que tienes. No hay un debería en esto. No hay un plazo correcto. No hay una fecha en que se supone que tengas que haber superado lo que estás atravesando para que sea válido, para que cuente, para que puedas seguir. Tu ritmo es tu ritmo, no el de quien tienes al lado, no el que imaginabas que ibas a tener, no el que alguien más esperaba de ti, el tuyo. Y ese ritmo, aunque hoy se sienta lento, aunque hoy parezca que no avanzas, es el correcto para lo que está construyéndose en ti. Algo se mueve, aunque no lo veas todavía. Respira, sigamos. Capítulo 6. Confiar cuando no entiendes. Hay algo que nos resulta profundamente difícil. Confiar sin entender. Confiar cuando no tenemos el panorama completo. Cuando no vemos hacia dónde va esto. Cuando no podemos proyectar el resultado, no podemos garantizar que va a salir bien. No podemos protegernos de antemano de lo que viene. Porque aprendimos a asociar la confianza con la información. A creer que confiar es razonable cuando tienes hacia suficientes datos, cuando el plan tiene sentido, cuando los números cierran, y cuando no los tienes, cuando no los cierran, cuando no ves el plan, esperas, o controlas, o te paralizas. Pero la vida raramente te da esa certeza antes de pedirte que des el siguiente paso. La vida casi siempre funciona al revés. Te pide que des el paso primero, que confíes en el proceso cuando el proceso todavía no tiene forma visible, que sigas avanzando sin ver el camino completo, solo el trecho iluminado donde estás parado. Y eso es aterrador, porque la mente necesita saber, necesita anticipar, necesita poder construir un escenario del futuro para sentirse segura en el presente. Y cuando no puede hacer eso, cuando el futuro se niega a volverse predecible, lo que genera no es tranquilidad, sino miedo. Una sensación de estar al borde de algo enorme sin saber si del otro lado hay suelo o vacío. Pero hay algo importante que la mente no te dice en esos momentos.
que la certeza que estás buscando nunca fue real. Siempre viviste con información incompleta. Siempre tomaste decisiones sin saber con exactitud qué vendría después. Cada trabajo que aceptaste, cada relación que comenzaste, cada lugar al que te mudaste, cada vez que apostaste por algo sin garantías, siempre fue así. La diferencia es que cuando las cosas iban bien, cuando el resultado fue el que esperabas o mejor, no lo llamabas incertidumbre, lo llamabas vida normal. Solo cuando el resultado no llegó o llegó diferente a lo planeado, retrocediste y lo llamaste riesgo, error, ingenuidad. Confiar no es la ausencia de miedo. Confiar es seguir moviéndote a pesar del miedo. Es reconocer que la incertidumbre está ahí, que siempre estuvo ahí, y decidir que no va a ser lo que determine si avanzas o no. Esto que sientes no está mal. Esa necesidad de entender antes de poder confiar, esa resistencia a soltarle el control a algo que no puedes ver completamente, no es una falla. No es que seas más miedoso que otros o menos capaz de manejar la incertidumbre. Es el mecanismo que desarrollaste para sentirte seguro en un mundo que nunca fue tan predecible como hubieras querido. Es una respuesta aprendida que en su momento tuvo una función. Pero ese mecanismo tiene un costo. Y el costo es que mientras esperas tener toda la información, mientras esperas la señal definitiva, mientras esperas estar completamente seguro antes de moverte, la vida sigue pasando. Los momentos no esperan, las oportunidades no esperan. Y tú quedas parado, no porque no puedas avanzar, sino porque estás esperando una garantía que no existe. Hay algo que sí puedes hacer. Puedes elegir confiar en lo que ya tienes, no en el futuro incierto, no en un resultado que no puedes garantizar, en lo que ya construiste, en lo que ya aprendiste, en esa capacidad tuya, probada ya muchas veces, aunque no siempre la reconozcas, de atravesar lo difícil y encontrar el camino del otro lado. La evidencia de que puedes está en tu propia historia. Todo lo que ya atravesaste, todo lo que pensabas que no ibas a poder y pudiste. Todo lo que se rompió y de alguna manera, a tu ritmo, de tu manera, se reconstruyó en algo diferente, pero real. Eso no fue suerte. Fuiste tú. Y sigues siendo tú. Respira. Sigamos. Capítulo 7. Ya no eres quien eras, y está bien. Hay una pérdida que casi nadie habla. No es la pérdida de una persona. No es la pérdida de un trabajo, de una relación, de una situación concreta. Es algo más difícil de nombrar y por eso más difícil de procesar. Es la pérdida de quien eras antes. Antes de que todo esto empezara. Antes de que algo cambiara. Antes de que te hicieras las preguntas que ahora no te dejan dormir, o que aparecen en los momentos más inesperados y que ya no puedes ignorar como antes. Porque esa persona que eras, aunque en muchos sentidos no estuviera completamente bien, aunque hubiera cosas que no funcionaban, aunque en el fondo ya sintieras que algo no encajaba, al menos era conocida. Al menos sabías cómo moverte por el mundo siendo esa persona. Conocías sus respuestas automáticas, sus miedos de siempre, sus formas de reaccionar. Había una comodidad en esa familiaridad, aunque la familiaridad fuera con algo que ya no te servía. Y ahora esa persona ya no está del todo. Y la que está emergiendo todavía no tiene forma clara. Todavía no sabes bien cómo moverte siendo esto que estás siendo ahora. Todavía no conoces sus respuestas, sus límites, sus preferencias reales, sin la capa de lo que se supone que debes preferir. Ese espacio intermedio, ese territorio entre quien eras y quien estás por ser, es uno de los lugares más incómodos de la existencia humana. Nadie te dijo. Nadie te preparó para esto, para la sensación de no reconocerte del todo, de no saber bien cómo responderte a ti mismo cuando te preguntas quién eres, de sentirte en construcción sin planos y sin fecha de entrega. Pero hay algo que también es verdad sobre ese lugar incómodo. Es uno de los más honestos. Porque en ese espacio, sin el escudo de la identidad establecida, sin el guión aprendido, sin las respuestas automáticas que usabas sin cuestionarlas, estás más cerca de quien realmente eres que en cualquier otro momento. Más cerca de lo que realmente sientes, de lo que realmente quieres, de lo que realmente te importa cuando nadie está mirando. La incomodidad que sientes no es señal de que algo esté mal. Es señal de que el proceso es real, de que está llegando profundo, de que no se está quedando en la superficie como tantos otros intentos de cambio que duraron un tiempo y luego volvieron al mismo lugar. Las transformaciones superficiales no incomodan.
Se sienten bien al principio, generan entusiasmo, y luego se disuelven sin dejar mucho rastro. Las transformaciones profundas incomodan. Se sienten lentas y confusas y a veces dolorosas, pero dejan algo permanente. Esto que sientes no está mal. Ese duelo por quien eras, aunque nadie más lo entienda, aunque desde afuera no se vea como una pérdida real, aunque otros te digan que deberías estar contento porque estás creciendo, ese duelo es real y merece espacio. No tienes que apresurarlo. No tienes que convencerte de que ya estás mejor o de que el proceso debería sentirse diferente a cómo se siente. Puede sentirse como pérdida y como crecimiento al mismo tiempo. Pueden coexistir. No tienes que elegir una sola narrativa. Y hay algo que puedo decirte con certeza. La persona que estás siendo en este proceso, la que se cuestiona, la que se incomoda, la que busca sin tener todavía todas las respuestas, la que se niega a conformarse con explicaciones fáciles, esa persona tiene una profundidad y una capacidad de vivir de verdad que la versión anterior no podía tener. No porque esa versión fuera mala, sino porque este proceso está construyendo algo que solo se construye así, desde adentro, desde la incomodidad, desde la honestidad que viene cuando ya no queda otra opción que ser honesto. El árbol más fuerte es el que tuvo que crecer despacio, el que pasó por los inviernos, el que sobrevivió las tormentas que en su momento parecían insoportables. Ese árbol eres tú. Respira. Sigamos. Capítulo 8. Lo que despierta en ti. Hay algo que está pasando en ti ahora mismo. No lo puedes ver todavía con claridad. No tiene forma definida todavía. No puedes señalarlo y describirlo con precisión. Pero está ahí, se mueve, crece. Se organiza lentamente, de maneras que tu mente racional todavía no puede traducir en palabras, o en planes, o en próximos pasos concretos. Es una capacidad que está emergiendo. Una forma de ver las cosas que antes no tenías de la misma manera. Una profundidad que solo es posible después de haber atravesado exactamente lo que atravesaste, sin atajos, sin versiones abreviadas. Y lo que nadie te dice sobre esa profundidad es esto. No se puede simular. No se puede comprar. No se puede obtener escuchando el podcast correcto, o leyendo el libro adecuado, o siguiendo los pasos de alguien que ya lo logró. Solo se construye de una manera, viviéndola, atravesándola, estando en el medio de ella cuando es incómodo y cuando duele, y cuando no ves el final. Eso que estás haciendo ahora mismo, eso es lo que la construye. Piensa en todo lo que ya atravesaste en tu vida. No solo esto, todo. Cada vez que algo se rompió y pensabas que no ibas a poder rearmarlo. Cada vez que el suelo se movió y tardaste en encontrar equilibrio, pero eventualmente lo encontraste. Cada vez que perdiste algo que creías imprescindible y descubriste, con el tiempo, que podías seguir. Eso no fue suerte. Fue capacidad, tu capacidad, que existía antes de que supieras que la tenías, que funcionó antes de que confiaras en ella, que siguió funcionando incluso cuando dudabas de todo lo demás. Y sigue estando ahora, intacta, disponible, esperando que confíes en ella una vez más. Esto que sientes no está mal. Todo lo que sentiste en este camino que caminamos juntos, la incomodidad cuando algo resonó demasiado, el alivio cuando algo finalmente tenía nombre, el miedo mezclado con la esperanza, mezclado con la duda. Todo eso no es ruido que hay que silenciar. Es información. Es tu interior hablándote con más honestidad y más claridad de la que se permite en la mayoría de los momentos del día. Escúchalo. No tienes que tener todo resuelto para avanzar. No tienes que haber completado el proceso para dar el siguiente paso. El siguiente paso no requiere que lo entiendas todo. Solo requiere que confíes un poco más que ayer. Un poco más que esta mañana. Lo que sea que puedas sostener sin forzar. Solo eso. Y mañana, un poco más que hoy. Y así. Hasta que un día mires hacia atrás desde un lugar que todavía no puedes imaginar y veas con claridad lo que ahora es invisible. Que lo que parecía el fin era solo el final del ensayo. Que la oscuridad no era el destino sino el pasillo. Que todo lo que se rompió para dejar entrar algo que necesitabas y que no cabía en la forma anterior. Lo real estaba apenas empezando. Respira, llegamos. Cuando estés listo, vuelve a escucharlo. Llegaste hasta acá. Y eso ya dice algo sobre ti. No todo el mundo llega hasta acá.
No porque no puedan, sino porque en algún punto el ruido de afuera puede más que la voz de adentro. Porque resulta más fácil seguir ocupado que sentarse con lo que realmente está pasando. Porque a veces lo más valiente que puedes hacer no es actuar, sino simplemente escuchar. Y tú elegiste escuchar, eso no es pequeño. Tal vez hoy escuchaste algo que resonó tan profundamente que tuviste que pausar un momento. Tal vez algo que te incomodó, que tocó algo que preferirías no tocar todavía. Tal vez simplemente sentiste una compañía que no esperabas. Un espacio donde no tenías que ser fuerte, donde no tenías que fingir, donde podías simplemente estar exactamente como estás, sin que eso requiriera ninguna explicación. Eso es exactamente lo que quiero que te lleves. No respuestas, no soluciones, no una lista de cosas que hacer mañana para que todo mejore, sino la certeza de que no estás solo en esto, que lo que sientes tiene nombre, que hay un proceso real detrás de esta incomodidad, y que ese proceso, aunque sea difícil y aunque sea lento, y aunque a veces parezca que no va hacia ningún lado, tiene una dirección. Cuando sientas que necesitas volver a escuchar esto, vuelve. No porque no hayas entendido la primera vez, sino porque cada vez que escuchas eres una persona diferente. Y desde ese lugar diferente vas a escuchar cosas distintas. Ideas que hoy pasaron sin dejar huella van a resonar diferente la próxima vez. Palabras que hoy te resultaron abstractas van a volverse concretas cuando la vida te haya dado el contexto para recibirlas. Este no es un contenido para consumir y olvidar. Es algo a lo que puedes volver cuando te sientas perdido, cuando te sientas solo en medio de personas, cuando necesites recordar que lo que estás viviendo tiene sentido, aunque ahora no lo veas. Cuando necesites que alguien te diga que está bien, no tenerlo todo resuelto. Y tal vez, solo tal vez, hay alguien en tu vida que también necesita escuchar esto. Alguien que está en su propio proceso y que no tiene las palabras para nombrarlo. Alguien que se está sintiendo exactamente como tú te sentiste cuando empezaste a escuchar esto. Sí. Sientes que este contenido le haría bien, compártelo. A veces lo más poderoso que podemos hacer por alguien que atraviesa algo difícil es decirle, sin necesitar más palabras, pensé en ti. Gracias por escuchar. Gracias por confiar en estas palabras. Y gracias por seguir, aunque no entiendas todavía, aunque duela más de lo que esperabas, aunque no sepas bien hacia dónde va esto. Seguir es valentía, no la ausencia de miedo, seguir a pesar de él. Y tú la tienes. Aunque hoy no lo sientas así, la tienes. Esto que sientes no está mal. Solo significa que estás despertando. Cuando estés listo, vuelve a escucharlo. Cada vez va a ser diferente. Porque tú ya no vas a ser el mismo.